esta idea de las migraciones climáticas tiene como origen un reporte que fue publicado en la década del 90 por el Banco Mundial y que pronosticaba que para el año 2050 íbamos a tener aproximadamente 200 millones de personas desplazadas como resultado de los efectos del cambio climático. Esto desencadenó un enorme debate y una agenda de investigación creciente, de la cual hoy en día sabemos que las cosas son mucho más complejas, que no existe necesariamente una relación causal directa entre el fenómeno climático y los movimientos de las personas, sino que el que la gente tenga que abandonar sus hogares como resultado de estos eventos va a depender que cuenten o no con los recursos, con las capacidades necesarias para enfrentarlos. A su vez, el acceso a estos recursos y a estas capacidades dependen en buena medida de si estas personas están o no excluidas desde el punto de vista social y económico, lo que, como sabemos, muchas veces está asociado a factores como la raza, la clase y el género. Otra cosa que hemos aprendido también con el paso del tiempo es que no existen desastres climáticos como tales, sino que en buena medida estos se configuran como resultado de procesos históricos, sociales, políticos mucho más complejos, y que muchas veces cuando tenemos desplazamientos, cuando tenemos muertes masivas asociadas precisamente a fenómenos climáticos, esto tiene mucho que ver con el abandono estatal, con la falta de planificación, con la pobreza y con otros factores asociados a esta. Desafortunadamente, todas las áreas de política pública relacionadas con migraciones parecen estar cada vez más invadidas por la presencia de políticas públicas que de alguna manera responden a la xenofobia, a la aporofobia y a los prejuicios que respecto a las personas migrantes han venido promoviendo las fuerzas de extrema derecha, especialmente en el norte global, y a las que de alguna manera muchas veces han hecho eco también muchos políticos liberales. Esto ha tenido como consecuencia una presencia importante de políticas que tratan de responder a este y otro tipo de migraciones con medidas que podemos llamar securitistas, que en el mediano plazo pueden ir configurando lo que en la literatura muchas veces han llamado apartheid climático, es decir, una separación entre el sur global, en donde se concentran las personas más pobres y quienes van a sufrir de manera más fuerte las consecuencias del cambio climático, y el norte global, en donde suelen estar concentradas las personas que tienen una mayor responsabilidad en la configuración del cambio climático y que son habitualmente quienes también tienen los recursos para financiar las medidas de mitigación y de adaptación que requerimos para afrontar los efectos del cambio climático. Bueno, hay dos grandes hallazgos de momento. El primero tiene que ver con la manera en que los efectos del cambio climático y de manera muy especial los fenómenos relacionados con el acceso al agua están teniendo un impacto sobre la economía familiar campesina. Y esto no solamente implica un enorme riesgo para nuestros países en términos de la soberanía alimentaria, sino que están agudizando la dinámica de migración de los jóvenes del campo hacia la ciudad, lo cual, aunque evidentemente es su derecho, implica muy probablemente un abandono del sector rural, pero además la desaparición de una forma de agricultura que ha jugado un papel muy importante en la conservación de la biodiversidad, de la presencia de semillas y de prácticas que son muy importantes desde el punto de vista social y ecológico. Por otro lado, nos encontramos con que las personas migrantes, especialmente cuando se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad, tienden a concentrarse en zonas urbanas donde existe una alta exposición a los efectos del cambio climático a través de fenómenos como deslaves, inundaciones, olas de calor, por señalar los más importantes.
Bueno, una cosa que tenemos que tener clara es que las medidas más importantes que podemos tomar en este momento respecto a cualquiera de los efectos del cambio climático son las medidas de mitigación, que son las más efectivas en términos de costos y la que más nos van a ahorrar en términos no solamente económicos, sino de impacto social y humanitario. Pero además de esto, seguramente vamos a tener que desarrollar medidas de adaptación. Con respecto específicamente a las movilidades asociadas al cambio climático, por un lado es muy importante que aquellos países que tienen mayor responsabilidad en la configuración de la crisis climática desarrollen políticas migratorias que reconozcan su rol en la configuración de esta crisis y que por lo tanto garanticen el acceso a las personas que no pueden gozar de las condiciones necesarias para su desarrollo vital y para su bienestar en sus países de origen, en aquellos países que efectivamente tienen mayor responsabilidad en la configuración precisamente de esta crisis. Por otro lado, es fundamental que quienes tienen la mayor responsabilidad en la configuración del cambio climático, y ahí me estoy refiriendo no solamente a las empresas transnacionales que se han lucrado de la explotación de combustibles fósiles, sino también a los súper ricos, que son los mayores responsables en términos de emisiones a nivel global, sean quienes a través de impuestos progresivos financien tanto las medidas de mitigación como las medidas de adaptación que requerimos a nivel global.